¿Tenemos algo? ¿No? Sí, bueno, sí. Sí, bueno, sí. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Damos gracias a Dios, hermanos, por todo lo que Él nos da. Y antes de iniciar, hermanos, quisiera preguntar si nos acompaña alguna persona por primera, segunda, tercera ocasión en este lugar. Todos somos de casa. ¿Sí? ¿Nadie nos acompaña? Yo sé que el calor nos afecta, hermanos, y el cubrebocas peor, porque ahorita que estaba con Joram, le dije algo y de pronto vino a mi mente porque lo volteé a ver y pues él trae su cubrebocas. Y digo, si yo hubiera traído cubrebocas, pues no me entiende lo que le digo. Pero como no lo traigo, pues sí me entiende. Entonces, pues yo no sé si ustedes están sonriendo, si alguien me está sacando la lengua, si alguien está haciendo gestos por acá, me está remedando. No le voy a decir que se lo quite, pero que sonría. Sonría porque hoy es un día bendecido, hermanos. Los que hemos llegado a una etapa de la vida que nos damos cuenta que no vale realmente nada el tener dinero, los placeres de la vida no son nada. Un día que el Señor nos da es una bendición, hermanos. Los que son muy jóvenes no lo entienden, los que son muy jóvenes quieren un coche último modelo, deportivo, quieren una casa, quieren una esposa, quieren un esposo. Pero hermanos, hoy es un día de bendición para todos, porque estamos aquí, hermanos, porque Dios nos da esta oportunidad. Y vamos a la palabra, hermanos, porque al final del día eso es lo que edifica nuestras vidas, nuestros corazones. Yo les invito a que hagamos una oración. Padre, te damos las gracias por todas tus bendiciones, por todas tus misericordias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque hasta este momento tú nos has ayudado. Tú has sido fiel con nosotros, tú nos has dado tu bendición, tu misericordia, Señor. Y tú, Padre, creemos y sabemos que nos has ayudado hasta este día, Padre. Creemos que tú has tenido cuidado de nosotros y que por tu gracia, por tu misericordia, por tu voluntad, estamos aquí el día de hoy reunidos. No porque nosotros podamos, porque nosotros queramos, Señor, sino porque tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros al final del día, al final de cada momento, Padre, y te damos gracias por eso. Y Señor, en el nombre de Jesús queremos poner tu palabra delante de ti. Queremos poner este pequeño compartimento delante de tu presencia para que sea de bendición, para que sea de edificación a nuestras vidas y para que cada uno de nosotros, Padre, podamos entender ese propósito que tú tienes y para que tú nos ayudes cada día más y más a ser mejores para la gloria de tu nombre. Señor, creemos que tú viniste a este mundo a morir, a pagar el precio en la cruz, pero también viniste a darnos el ejemplo de cómo el hombre, cómo la humanidad debe de vivir de una forma digna. Tú nos diste el ejemplo más alto en que cualquier ser humano puede vivir, la forma más digna en que podemos desenvolvernos en este mundo, Padre. Te damos gracias por todas tus bendiciones, por todas tus misericordias, en el nombre de Jesús, Padre, pero no sin antes pedirte por estas necesidades, Padre, que hay. Te pedimos por esta persona, por Cintia, Señor, que va a ser intervenida. La ponemos delante de ti. Tú conoces su persona, tú conoces su necesidad, tú conoces todo lo que hay en ella, Padre, y la ponemos delante de ti y te pedimos que tú hagas tu voluntad y que tú hagas la obra en la vida de esta persona. Padre, en una forma personal también te pido por la vida de mi papá, que tú le ayudes, Señor, que tú le saques en victoria en este proceso que él está pasando. Yo te pido que ahí donde quiera que él se encuentre, tú le ayudes, tú le sustentes, tú le des paz, Señor, le pongas tu mano sanadora ahí, Padre, en esa parte que él tiene, Señor, esta dificultad, este dolor. Yo te pido por él, Padre, que tengas misericordia. Y Padre, asimismo por cada uno de mis hermanos que tienen necesidad, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Por un momento pensé que me había quedado solo. Lo bueno es que los vi, si no hubiera dicho fue rapto y me quedé, ni Dios lo quiera, ¿verdad? Hermanos, los voy a invitar a que vayamos a la Escritura. Entonces todos somos de casa. Amén. O sea que todos aguantamos que la palabra nos hable duro el día de hoy. ¿Sí, verdad? Amén. Ya no hubo muchos amenes, hermanos. Entonces, ¿quieren que hablemos de prosperidad? ¿O quieren que hablemos lo que dice la palabra, aunque me duela? Pues no hay muchos amenes, pero bueno.
Lo voy a invitar a que vayamos a Mateo, hermanos, el Evangelio de Mateo. En el capítulo 21, versículo 28. ¿Lo tenemos, hermanos? Mateo 21, 28. Cuando usted lo tenga, me dice un amén. Si nosotros leemos el contexto, como siempre, los principales del templo, hermanos, ahí querían buscar la forma de tomar a Jesús, de agarrarle en alguna palabra mal dicha, en algo fuera de lugar para acusarles. Esa era su intención. Entonces vemos el contexto, le hacen una pregunta y Jesús les dice, bueno, sí les respondo, pero ustedes respóndanme esta pregunta. Y les dice acerca del bautismo de Juan. Ellos temen dar una respuesta y no la dan. Entonces Jesús les dice, bueno, pues si ustedes no la dan, pues yo tampoco les voy a responder. Pero Jesús les dice en el 28, pero, como un premio de consolación, ¿pero qué os parece? O sea, no les voy a contestar lo que me preguntaron, pero les voy a contar una historia. Y dice así, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, tú eres el primero de tu familia, se acerca el hermano, siempre se le olvida el nombre de tu papá, el hermano Roge, y le dice, hijo, ven hoy a trabajar a mi viña. ¿Qué dice el 29? Respondiendo él le dijo, no quiero. Pero después arrepentido, ¿qué hace? Fue. ¿Qué dice el siguiente versículo? Y acercándose al otro, entonces Roge va con el otro hijo. Perdón por ponerlos de ejemplo, pero ustedes saben que los aprecio y los amo en el Señor. Y le dijo de la misma manera y respondiendo, él dijo, sí Señor, voy, y adivinen qué, no fue. Esta parte de la escritura tan simple, tan sencilla que vemos, tiene una enseñanza muy profunda hoy en nuestros días, hermanos. Vamos a seguir con el 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, ¿quiénes son ellos? Los del templo, los principales del templo. El primero, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Nos vamos a detener aquí un momento, hermanos. Y hoy precisamente vamos a hablar de los 2 hijos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál de los 2 hijos somos? No pierda su pasaje y quiero invitarle a que vayamos rápidamente a otra parte de la escritura. Muchos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, hermanos, que está en Hechos 20:28. A mí siempre estas palabras del apóstol Pablo me ha llamado la atención y me han impresionado. Hace casi aproximadamente 21 siglos, como el apóstol Pablo desde ese entonces decía lo que iba a suceder, lo que estaba sucediendo, lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que seguirá sucediendo, hermanos, hasta que el Señor venga. Es algo que sigue pasando, hermanos. ¿Lo tenemos? Y dice así, por tanto, ¿lo tenemos, amén, hermanos? Dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El 29, fíjese lo que decía el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño de fuera. Y fíjese el 30, y de vosotros, ¿de dónde, hermanos? De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 32. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados. El apóstol dice, os encomiendo a Dios y a la palabra. Palabras que leemos y luego, pero hermanos, como decía, desde hace 21 siglos aproximadamente, el apóstol Pablo advertía de algo que está ahora. Y yo me doy cuenta que muchas veces la iglesia en el Señor, el cristiano verdadero, el cristiano que ama a Dios, muchas veces no se da cuenta. El que es como el segundo hijo, pues no sabe ni lo que pasa, hermanos. Pero el día de hoy, hermanos,
hay falsas doctrinas, pero prácticamente son 3 puntos. Vamos a hablar de una que tiene que ver con la parábola, pero les voy a mencionar las otras 2. Si me ayudas con la gráfica, Dani. La primera, hermanos, y usted se va a dar cuenta, y está retomando mucho énfasis, es esto: los judaizantes. Esta es una doctrina que está entrando a las congregaciones de una manera fuerte. Los judaizantes, hermanos, y esto no es nuevo. Si yo voy a Gálatas, el libro de Gálatas, el apóstol Pablo lo escribe precisamente por este problema, por los judaizantes. Y si vamos bueno, ¿en qué consiste esto? Por ejemplo, usted habrá escuchado que Yeshua Hamashai y Yeshua no sé qué, Baruch Haba Bashem Adonai, caray, hermano, pues no, uno se aprende las palabras y no sabe ni lo que dice, la verdad. Pero somos judíos renovados, somos mesiánicos. Y ahora, hermanos, estás mal porque te tienes que reunir en el sábado, tienes que guardar el sabbat. Ya no es Jesús, es Yeshua. Es más, y esto, hermanos, es todo un movimiento. ¿Quién ha escuchado que ahora ya no es Yahvé? ¿Cómo es? No alcanzo a ver, pero ahí dice, ¿cómo dice una alabanza por ahí? ¿Quién sabe? No, ya no es Yahvé, se me olvidó el nombre, pero no voy a atravesar, Dani, porque aquí dice, no, pues está más, ¿cómo, mi hermano Abraham? Yahweh, ¿verdad? Es ahora Yahweh. Sí, mi hermano Abraham, gracias. Ahora es lo nuevo. Yo no digo que no sea así, pero yo no puedo, como decía Pablo, yo no puedo poner una carga, hermanos. Cuando el apóstol Pablo, inclusive si nosotros vamos a la escritura, lo voy a invitar rápidamente, esto es nada más una pasadita, hermanos, no nos vamos a meter ahí demasiado. Ahí mismo en Gálatas, hermanos, en el capítulo 2, si usted lo tiene, lo invito a que me acompañe. Y si usted tiene la oportunidad en su casa, lo invito a que, perdón, hermanos, Gálatas 2. ¿Lo tenemos? Lo voy a tratar de leer rápidamente, hermanos, para no perder mucho tiempo. Dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, y todo a ser griego, fue obligado ¿a qué? Circuncidarse. ¿Qué está diciendo Pablo? Había un problema en ese momento, que los hermanos judíos, los que se convertían, querían seguir en esa tradición y decían: si te convertiste, eres cristiano, pero te tienes que circuncidar. Entonces Pablo aquí dice: bueno, Tito, siendo griego, es parte de mi equipo, es parte de quien predica conmigo, y ni a él hemos obligado a que se circuncide, porque eso no nos salva, porque eso no nos da la entrada al reino de los cielos. Pero todo este movimiento, hermanos, tiene un trasfondo que nosotros los cristianos no entendemos muchas veces, porque nos dejamos llevar por la emoción. Y usted ha escuchado cantantes que Yahweh, como decía mi hermano Abraham, que es la palabra adecuada, Yahweh. Yo no digo que no lo diga, que no lo use, que no lo escuche, pero que no caiga en esos engaños. Y ahí a lo mejor no lo ven, letras están muy pequeñas, pero hay una infinidad. Usted ha visto congregaciones llenas con las banderas de Israel y tienen el candelero y tienen una infinidad de cosas. Y hay quienes se van más allá y llevan la dieta y entonces dicen, pues como la palabra, como anteriormente el Señor prohibió que se comieran los cabritos en la leche de la madre, ahora tú no puedes comer carne con queso porque estás faltando. Entonces entran a unas dietas, se ponen el gorrito ese ridículo que muchos usan, cuando eso es posterior al judaísmo del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Usted ha visto quienes están orando y están así. Pues todas esas son tradiciones judaizantes, hermanos. Es parte. Luego tenemos otra. No me voy a meter mucho, no es el tema. Este es el que vamos a ver. Pásate al tercero, hija.
Este es otro muy peligroso que viene y está fuerte, el evangelio de la inclusión. Por ejemplo, es un teólogo que no sé de dónde saca que es teólogo, pero este señor Brand Roberts dice, es pastor y teólogo. Fíjense, es pastor, hermanos, pastor. Y dice que él en este libro ofrece una experiencia cautivadora de los textos bíblicos, el contexto cultural y los movimientos sociales modernos para sugerir en todo el impulso del evangelio cristiano. Llama a la iglesia hacia la deconstrucción de los sistemas, y ahí sigue diciendo, ¿qué le quiero decir? Ellos dicen, no, es que cuando Jesús dice que no te echarás con varón, no se refería a eso. Cuando Jesús habla de los afeminados, no hablaba de eso. Y hay quienes van más allá y dicen, es que Jesús era homosexual y todos, por eso él se allegaba de puros hombres. ¿Por qué cree que andaba con 12? Y Juan era su amante. Sí, es de risa. Pero gente así que dice que es teólogo y pastor, lo predica, y no solamente hay libros. Y déjeme decirle, la editorial CLIE, que es una de las peores editoriales, de las más herejes, ha sacado Biblias que se les llama así, de inclusión o Biblias inclusivas. ¿Qué quiere decir? No le han cambiado todavía, pero abajo, resaltado, explica. Entonces dice, no, Jesús no se refiere así a los homosexuales, y el amor de Dios cubre todo y nos debemos de amar unos a otros. Y es verdad, nosotros no estamos en contra del homosexual, pero sí tenemos que predicar que el que pecare, su alma irá al infierno. Y la homosexualidad es un pecado, no es una enfermedad. Y lo podemos probar científicamente. Había un hermano, usted lo conoció, un pastor que siempre ofrecía las llaves de su coche. Dígame, ¿qué hombre tiene la capacidad? ¿Qué hombre puede procrear vida? ¿Qué hombre puede quedar embarazado? ¿Quién puede quedar embarazado solamente? ¿Quién? Con eso. El día que un hombre quede embarazado, pues entonces quemamos las Biblias, ¿no? No es posible, hermanos. No es posible. Pero bueno, este movimiento, hermanos, viene fuerte, tremendo. Y debemos de ponernos firmes en el Señor, porque esto no nos damos cuenta, pero hay luchas constantes porque ellos supuestamente logren sus derechos. Pero aquí, hermanos, imagínense, bueno, en los Estados Unidos ha pasado, sucedió un caso muy conocido, que llegan dos hombres que se creen mujeres y dicen, nos vamos a casar, llegan a la pastelería de un hermano y le dicen, queremos que nos hagas un pastel, y les dice, no les hago nada. Y lo demandaron, hermanos, y fue una batalla tremenda. Imagínense que aquí lleguen, ni modo, me dice mi hermano Rogelio, te voy a aventar a ti, lleguen con mi hermano Rogelio y le digan, hermano Rogelio, queremos que ministres en nuestra boda. Y si mi hermano se niega, pobrecito de él. ¿Qué va a hacer el cristiano que está firme en el Señor? Entonces sí se cumplirá aquello que dice que nos echarán en la cárcel. Los que estamos firmes, y entonces ya nos estamos acercando a los 2 hijos, ¿se da cuenta? Nos regresamos, Dani, y vamos a hablar de que está muy conocido, muy sonado, que también es un movimiento que está en este momento con todo, hermanos, y que es toda una maquinaria y no nos damos cuenta, que es el movimiento de fuego evangelio de la prosperidad. Y aquí está incluido quien usted no se imagina, pastores, congregaciones, músicos, etcétera, 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 porque es un negociazo. Y no nos damos cuenta. Pero lo peor del caso, hermanos, lo más peligroso de este movimiento evangelio de fe, es que crea cristianos sin compromiso. Crea cristianos que solamente llenan las cajas, las ofrendas, pero no hay un compromiso. Y usted se va a dar cuenta de esto. A lo mejor usted conoce personas que toman, que maldicen, que fuman, pero se congregan y son cristianos. Pero lo más importante, ofrendan, diezman y son cristianos. Y si usted les habla del arrepentirse, de la condenación, adivine qué nos responden. Tú eres un legalista, tú eres un extremista, ¿sí o no? Eso es muy común. Y este movimiento está fuerte, hermanos. Y este movimiento no nos damos cuenta, pero está tan fuerte
que son parte de los que promueven las nuevas versiones de la Escritura, basándose en el texto minoritario, que ese texto no existe, que es un cortar y pegar nada más. Y entonces por eso nosotros, lo que hemos dicho muchas veces, vemos Romanos, que no hay ninguna condenación para el que está en Cristo, y ya no aparece la siguiente parte: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no está. ¿Por qué? Porque este movimiento se encarga de eso. Y es un movimiento muy fuerte, hermanos. Pero vamos a seguir. Entonces, hermanos, nosotros estamos ahí hablando de la parábola. ¿Qué pasa con esta parábola? Vamos a regresar, ya que tenemos un preámbulo, y la pregunta es: ¿qué somos nosotros? ¿En qué parte estamos parados nosotros? Es un tiempo bien importante de pensar. ¿Qué hijo soy yo? ¿Cuál de los dos hijos soy yo? Y la parábola, si yo la leo, hermanos, es muy simple. Nos habla de un hombre con 2 hijos. Este hombre tiene una viña y va y le dice al primero hijo: necesito que vayas a trabajar conmigo. Él le dice: no voy por lo que usted quiera, porque tengo trabajo, porque tengo compromisos, porque voy a doblar horas, porque tengo que estudiar, por lo que usted quiera, la vida diaria, la vida cotidiana. José, vente el jueves a tocar. No, hermano Ariel, fíjese que no puedo porque tengo examen, fíjese que voy a hacer ejercicio, yo soy un joven que me cuido y no me da tiempo, o simple y sencillamente, hermano Ariel, no tengo ganas de ir a la iglesia, estoy cansado, no voy. Así es la vida de muchos de nosotros, porque tiempo, hermanos, nunca lo hay. Y el que tiene tiempo, yo le pido que me regale aunque sea media hora. Nadie tenemos tiempo, nadie. Alguien decía: el tiempo nos lo tenemos que hacer. Nunca hay tiempo. Es más, yo le puedo decir que hay veces que yo no tengo ni tiempo de arreglar mis asuntos personales. Y como dice el dicho, candil de la calle, obscuridad de su casa. ¿Sí? ¿Cuántas veces ha llegado la Secretaría de Finanzas a requerirme mis impuestos a la oficina? Como unas 3 veces. Y los muchachos se burlan de mí y me dicen: ¿cómo es posible? Yo, pues sí. No hay tiempo, hermanos, no hay tiempo. O lo que usted quiera. Ese es el primer hijo, muy sencillo. Luego va y le dice al segundo, pero aquí hay algo bien importante. El primer hijo, ¿qué pasa con él? ¿Se qué? Se arrepiente. Se va, el joven Josué va con su guitarra en la calle y dice: híjole, le dije al hermano Ariel que no. Pero no es decirle al hermano Ariel, es decirle al Señor. Y el Señor me ha dado muchas cosas, el Señor me ha ayudado, el Señor me ha fortalecido, el Señor me ha dado esta guitarra que traigo cargando y me ha dado la oportunidad. No, sí voy, claro que sí voy. Y el segundo hijo, al segundo hijo le decimos: yo espero el jueves, hermano Manuel. Sí, ahí estoy, no se preocupe, claro que sí. Ya el hermano Manuel va en la calle, perdón, hermano Manuel, por ejemplo, va en la calle y el hermano: no, pero yo no. Pues ahí están todos, ya son, no, yo no voy, no pasa nada. Y no va. Y así somos muchos. ¿Cuál de los 2 hijos somos nosotros? ¿Cuál de los 2 hijos? Realmente esa es la parábola, hermanos. Si nosotros nos damos cuenta, esa es la parábola. El segundo hijo dice: sí voy, no va. Y después nosotros vamos viendo el transcurrir de lo que dice Jesús, y Jesús explica esa parábola. Entonces Jesús hace una pregunta. Jesús hace una pregunta a los líderes de ese momento, de ese tiempo, y les dice: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Nosotros la podemos responder. ¿Cuál hizo la voluntad, hermanos? El primero. Igual los líderes le dicen: es el primero. Inmediatamente, ¿qué hace Jesús? Jesús les responde de una manera muy directa a esos líderes y les dice: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Qué respuesta tan difícil y tan dolorosa les da a los líderes de ese tiempo, hermanos? Los publicanos eran aquellos hombres que habían traicionado a su nación
y que cobraban los impuestos. Bueno, vamos a decir traicionado entre comillas, porque pues podemos entender que todos somos libres de un trabajo digno, ¿no? Pero ellos lo veían de esa manera, porque cobraban un impuesto no para su nación, sino para el imperio que los tenía sometidos. Y las rameras, pues todos entendemos, ¿no? Las mujeres que se prostituían. Y entonces cuando él le responde a los líderes, a los encargados del templo, a los que conocían la palabra, a los que se reunían con el pueblo y supuestamente instruían al pueblo, les dice, pues déjenme decirles que ellos, estos pecadores, estas personas que la sociedad en ese momento, en ese tiempo despreciaba, que veía con malos ojos, ellos van delante. ¿Pero por qué van delante, hermanos? ¿Cuál era el motivo de decir un publicano y una ramera van delante? Bueno, pues si nosotros nos damos cuenta, ¿quién era Mateo, hermanos? ¿Alguien que me diga? ¿Mateo qué era? Mateo era un publicano. ¿Pero qué pasó con Mateo? ¿Sé qué? Se arrepintió. Entonces, por eso Jesús dice, los publicanos y las rameras van delante. ¿Por qué? Porque ellos se van a arrepentir. Ustedes no se han querido arrepentir. Ese era el mensaje que Jesús les estaba dando. Eso es lo que Jesús les estaba queriendo decir. Ellos van delante porque se han arrepentido, se van a arrepentir. Pero ustedes, obviamente es una respuesta difícil, dura. Imagínense ellos cómo se sintieron. Imagínense ellos en ese momento siendo el ejemplo, por decirlo de una manera, de la sociedad, siendo el ejemplo religioso de su sociedad, al escuchar esa respuesta. Y claro, usted imagínese, no crean que nada más estábamos aquí, que estaba Jesús y unos tres, no, imagínese la multitud, porque la multitud seguía a Jesús, porque la multitud quería algo de Jesús, porque la multitud sabía que en Jesús había sanidad. Algunos sabían que había comida y lo seguían también por eso, pero también había algunos que necesitaban un perdón en su corazón. Había algunos como aquella mujer que pensaba, si yo tan solo pudiera tocar el borde de su manto. Así había muchos. Entonces imagínese toda aquella multitud, y al escuchar la respuesta de Jesús, imagínese la multitud, la actitud que tenía hacia los líderes religiosos. Era una respuesta dura. Era una respuesta contundente, sí, de parte del Señor, pero dura de asimilar para estos hombres. Por eso sentían tanto desprecio hacia Jesús, sentían tanto rencor hacia Jesús, por eso siempre buscaban tomar o atrapar a Jesús en alguna palabra maldicha. Por eso había esto. Y no porque Jesús los insultara de una forma ventajosa o a propósito, no, simple y sencillamente, hermanos, ¿por qué era? Porque Jesús decía ¿qué? La verdad. Es como el día de hoy. Muchas veces, en ocasiones nos sentimos ofendidos, nos sentimos agredidos, nos sentimos incómodos, pero no es el que se para aquí. ¿Sabe por qué nos sentimos así? Porque la palabra nos redarguye. Porque la palabra hace un efecto en nuestro corazón. Y eso es bueno. Déjeme decirle que eso es bueno, porque el Espíritu Santo todavía nos redarguye. El problema es cuando ya no sentimos nada y se nos resbala. No, sí, hombre, está loquito el hermano que predique, pues, que diga. Ese es un problema, porque entonces nuestro corazón se ha cauterizado, nuestro corazón se ha engrosado y ya no sentimos eso. Pero cuando nosotros sentimos ese redarguir del Señor, es porque Él nos está diciendo que necesitamos cambiar. Y estamos a tiempo. Si hemos dicho no, en esta hora podemos decir: Señor, perdóname, sí voy, sí estoy yo ahí, Señor, sí voy a hacer. Ese es el propósito, hermanos. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta parábola el día de hoy? Nosotros debemos, acuérdese, si usted se va a Santiago, dice que seamos, ¿qué de la palabra? Hacedores, no solamente ¿qué? Oidores. Porque dice que si somos oidores y no hacedores, nos hacemos a nosotros mismos. ¿Nos qué, hermanos? Si yo soy un oidor,
Como por ejemplo ahorita que estoy escuchando y digo, caray, sí es cierto, Señor. Necesito darte más de mi tiempo, no importa que me desvele, no importa que me pierda 2, 3 capítulos de la novela, no importa que, pues ni modo, tendré que ver en 5 partes la película que me gusta. Señor, pues ni modo, tendré que bajarle media hora a mi deporte, no importa, voy a sacrificar. Entonces yo estoy escuchando y voy a ser un hacedor. Señor, sí es cierto, Padre, yo necesito buscarte más en oración, yo necesito dejar de hacer este pecado, entonces soy un hacedor. Pero si yo escucho, sí es cierto. Llego a mi casa, veo la Biblia, veo mi pantalla, veo la Biblia, veo el control, me siento en el sillón, agarro el control, 5 horas de películas. Entonces yo soy un oidor, pero soy un hacedor, soy olvidadizo. Y entonces, ¿qué me hago a mí mismo? Me engaño. Entonces yo vengo aquí, aplaudo, me gozo, canto, ofrendo, pero cuando llego a mi casa soy otro. Entonces yo solito me estoy engañando. Y soy el segundo hijo, porque digo y no hago. Soy como el segundo hijo. Eso es lo que pasa el día de hoy, hermanos. Las congregaciones, y es lo que nos enseña ese evangelio de la prosperidad. Ese evangelio del movimiento de fe de la prosperidad nos enseña que somos cristianos, pero no comprometidos. Usted analice, hermanos, usted póngase a pensar rápidamente. Imagínese a Jesús. Cuando aquellos hombres van y le dicen, oye maestro, pues te queremos seguir, queremos unirnos a tu ministerio. Y Jesús les dice, ¿seguros? Porque el Hijo del Hombre no tiene nada. Los pájaros tienen nidos, las zorras tienen guaridas, pero yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. ¿Le entran? Imagínense ese Jesús que va con Pedro al templo, y Mateo es el único evangelio que relata este suceso, y los del templo le dicen, oye, tu maestro no paga el impuesto. Y ya Pedro, pues, no crean que Pedro sacó la chequera, Pedro sacó la cartera, la tarjeta, no. Pedro se acerca a Jesús y dice, ¿qué hacemos? No te preocupes, Pedro, mira, ve, y este pez, cuando tú lo abras, ahí está la moneda y pagas. Ni tampoco creen que Jesús sacó la American Express, crédito ilimitado celestial. No, ese era Jesús. Yo me digo, un predicador que ahora es todo un reverendo, un apóstol que viaja en avión privado, que usa los mejores trajes, ¿lo puedo comparar a Jesús? ¿Dónde está la enseñanza? Aquel apóstol Pablo, yo me imagino que Pablo trabajaba y cuando subía a los barcos él pagaba su pasaje. No me imagino que el del barco le decía, pásale Pablito, ¿cómo estás? No, le cobraban su pasaje. Ese Pablo que dice, la iglesia lo apoyaba, sí lo apoyaba, yo no digo que no, sí lo apoyaba, pero ese Pablo que tenía la suficiente evidencia de decir, hermanos, con mis manos yo he trabajado, y cuando se ha podido yo no he sido cargo para ustedes. Imagínense en el contraste. ¿Ese será el evangelio? Como dijo el mismo Pablo a los Gálatas, estoy tan sorprendido, estoy admirado, estoy maravillado que tan pronto hayan creído en otro evangelio. Y corrige, y no que haya otro evangelio, ahí en el capítulo 1 de Gálatas. Pero ese es el movimiento, y eso, hermanos, es una maquinaria que no nos imaginamos. Ahora, ¿a qué voy? Imagínense, acá está el líder, el apóstol, el que tiene su avión privado, el que tiene sus vehículos de último modelo. Y yo no estoy en contra que alguien tenga un avión, que tenga vehículos, no. El problema es que el que está acá se beneficia de todos los que estamos acá. Y el problema es que no nos damos cuenta. Y el problema es que entonces nosotros compramos el ser como el segundo hijo. Porque no tenemos un compromiso. No tenemos un compromiso con el Señor. Vamos a la iglesia, pero no hay un compromiso. No hay un compromiso de santidad. Y yo lo he visto, hermanos. Yo me he sentado y he platicado con personas que dicen, no pasa nada. ¿Tú aceptaste a Jesús? Sí.
no te preocupes. Oye, pero este cuate es un adúltero. El Señor pagó el precio en la cruz. Pues sí, pero tenemos que ser como el primer hijo. Y así es, hermanos. Ese es parte del Evangelio de la prosperidad. Y entonces Jesús, hermanos, si nosotros vamos y pensamos en lo que está pasando el día de hoy, hermanos, la doctrina de la gracia gratuita, hermanos, y las creencias fáciles han creado en nosotros una generación de oidores y no hacedores. Solamente somos oidores y no hacedores. Oidores y no hacedores. Y entonces por eso todas las nuevas generaciones que usted ve, a lo mejor yo hasta cuando digo esto me siento viejito, pero pues es la realidad. Yo me acuerdo que en mis tiempos entrar a una congregación, a un lugar, pues había respeto. Ahora ya no se hace mucho, se va perdiendo el respeto. Y entonces usted ve, por ejemplo, ministros, sobre todo la alabanza, porque el área de la alabanza es una bendición, pero también es un área donde el que sirve debe de estar muy, muy entregado al Señor, buscar mucho al Señor, porque se pueden sentir artistas y no son artistas, se pueden sentir estrellas, pero cuando sale el sol de justicia, las estrellas se opacan. Pueden pensar que sin ellos no hay nada, y no es cierto, hermanos. Ellos son siervos, servidores. Eso deben de entender. Pero usted puede ver que actualmente hay ministros tatuados, con perforaciones. Y entonces, a quienes decimos hoy, hermano, es que la Biblia no enseña eso. No, hermano, eres un legalista, estás fuera, estás equivocado. Porque eso es lo que enseñan, eso es lo que nos enseñan a hacer, ¿qué? Oidores y no hacedores. Y este es un mensaje. Alguna vez un pastor le dijo a otro: oye, estoy muy preocupado porque fíjate que mi líder de alabanza, un joven, pues anda en fornicación y pues no sé qué hacer. ¿Cómo que no sabes qué hacer? No, dice, pues es que me quedo sin músicos. El otro pastor le dice: mira, siéntalo. Y si te quedas sin músicos, no importa. No importa. Ese es el nivel de santidad que debe haber en nuestras vidas, hermanos. Ese es el nivel que debemos de tener. Ese es el hijo que le dice al padre: no, pero al final del día va. Porque es un oidor y es un hacedor. El hijo que es, que le dice sí voy y no va, ese es un oidor, pero es un no hacedor. Y el problema es que solito se engaña. Solito nos engañamos. Es como cuando yo me subo a la pesa, ¿no? Híjole, 1 kilo más. Híjole, pues, ¿qué haremos? Y solito me engaño, porque entonces hago mi cardio, hago mi ejercicio. En la noche veo el puesto de tacos, que hay una predicación muy interesante no del puesto de tacos, pero sí de los que habitan en el puesto de tacos. Y voy y me compro 5, pero ¿sabe qué? Para no regarla, mi Coca Light. Es lo mismo, hermanos. Es lo mismo cuando nosotros venimos a la congregación y no nos comprometemos con el Señor. Es lo mismo. Haga de cuenta que nos aventamos 5 de suadero con todo, doble tortilla y una Coca Light. Lo mismo. Porque nosotros debemos de ser oidores y hacedores de la palabra, hermanos. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Imagínese usted, hoy nos toca cena, ¿verdad? Imagínese usted todo lo que estos hombres escucharon de parte de Jesús, la ofensa. Imagínese usted nosotros ahora poniéndonos en esta parte y pensando que si yo no soy un hacedor, me voy a ir al infierno. Muchas veces es difícil. Muchas veces es pensar, híjole, pues la gracia, la salvación es por gracia. Sí, es por gracia, es un regalo. Es un regalo que el Señor nos ha dado. Es un regalo que está ahí, es un regalo que si nosotros lo aceptamos y lo tomamos, nadie nos lo va a quitar, nadie nos lo va a arrebatar, porque ya es nuestro. Pero el Señor nos pide que vivamos en santidad. El Señor nos pide que vivamos como Él vivió. Él es el ejemplo más grande. Él es el ejemplo
que todo ser humano debería de tomar para vivir en esta tierra. Si nosotros tomáramos el ejemplo que ha tomado Jesús, no habría guerras, no habría golpes, no habría agresiones, no habría tanto feminicidio, porque tomaríamos ese ejemplo. Pero como no lo tomamos, como el ser humano no toma eso, sale lo peor de nosotros, sale esa parte pecadora, sale esa parte, esa naturaleza caída. Y es lo que se refleja, hermanos, en todos lados y en todos sitios. Y en la congregación es algo que nosotros no debemos de permitir cada uno de nosotros traerlo. Es importante que nosotros discipulemos a nuestros hijos. Yo le decía a un hermano y decía a una hermana, es que usted es quien debe de formar a sus hijos. Usted tiene que darles ejemplo a sus hijos. Y así cada uno de nosotros tenemos que, si mi hijo es vanidoso, decir, hijo, bájale 3 rayitas. Si mi hijo es altanero, hijo, bájale. Si mi hijo es agresivo, hijo, no puede ser así. Yo sé que todo está en nuestra contra, hermanos. Yo sé que todo está en contra, porque ahora sé que los derechos humanos ya no puedes pegarle al niño. No, hermano, pues usted déle sus buenos barazos al niño. Yo no sé qué vaya a pasar el día que se ponga muy difícil esto. Yo creo que voy a terminar en la cárcel, ¿verdad, hermano Ale? Por tantas cosas que digo aquí. Pero déle sus barazos. Y va a ver. Castíguelo. Es más, el día de hoy, hermanos, castiguen los celulares. Es increíble cómo los muchachos, la verdad, yo me sorprendo cómo se pierden. Yo en estos días que he estado llevando a mi papá con el médico, llegamos a los consultorios, nos sentamos, nadie nos fuma, hermanos, nadie, porque todos, no sé ni dónde está el mío, todos, buenos días, buenas tardes. Nadie se da cuenta. ¿Sí o no? Hermano, yo siempre a los muchachos que tengo a mi alcance les digo, no pierdas tiempo en eso, mira, ensáyale mejor, lee tu palabra, quítale media hora a eso. Dirán, el hermano Ariel pues ya está ruquito, pero de aquí a 10 años, si Dios nos presta vida, yo les digo a los muchachos, de aquí a 10 años, si tú no le inviertes, te vas a arrepentir. Y vas a decir, híjole, si yo le hubiera hecho caso a aquel hermano loquito, otra historia sería hoy. Porque Dios, hermanos, Dios permite que el rumbo natural de la vida siga, hermanos. Dios mete la mano, sí, en ocasiones la mete, pero por lo regular Él permite que la vida natural siga. El que se estudia ahorita, el que se prepara ahorita, de aquí a 10 años va a recoger lo que hoy está sembrando. No crea que de aquí a 10 años yo soy profesionista porque el Señor puso la mano, no. Regularmente eso no va a pasar. ¿Que puede hacerlo? Sí, sí lo puede hacer, pero por lo regular Dios no lo va a hacer. Si tú no te preparas hoy, en 10 años no lo vas a hacer, no lo vas a tener, no lo vas a lograr. Joven, señorita. Pero si lo haces, ya verás. Bueno, hermanos, perdón, me estoy yendo por otro lado. Entonces, hermanos, cuando nosotros entendemos que debemos de guardar sus mandamientos, que debemos de vivir en santidad, que debo de ser un hacedor de la palabra, y me hago a un lado esas ideas de que soy un legalista o de que la salvación, y esto es bien importante, la salvación no es por obras, no es por un mérito, claro que no. Eso estamos totalmente de acuerdo. Pero yo el Hijo de Dios, necesito guardar los mandamientos del Señor. Y rápidamente Mateo 7:21 al 23, ¿qué me dice, hermanos? Le voy a dar 3 textos, hermanos. ¿Lo tenemos? Amén. Fíjese lo que dice la Escritura. No todo el que me dice entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, bien importante, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Como que se refiere a personas que conocemos, porque no cualquiera le dice o reconoce el señorío de Jesús, pero los que estamos aquí el día de hoy sí lo reconocemos y le decimos, Señor, tú eres el Dios de toda la creación. Entonces dice, no todo el que me dice Señor. O sea, no basta con que tú vengas y me digas que yo soy el Señor. No basta, no basta, sino que el que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cómo hago la voluntad del Señor? Conociendo la Escritura. Así de fácil. Conociendo la Escritura hago la voluntad del Señor. Pero aquí nos damos cuenta que entonces no puedo decir,
yo soy salvo, acepté al Señor, voy a la iglesia, canto 2, 3 alabanzas, ahí medio escucho porque a veces me quedo dormido al que predica, también ofrendo o diezmo y ya. No, no basta. Tienes que hacer la voluntad, porque el problema es que mañana, que es lunes, pues entro a la vida cotidiana, entro al día a día y mi vida es lo mismo. No, no basta. Tienes que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué dice el siguiente, Daniel 22? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces aquí ya da un paso más, como que dice, bueno, pues yo estaba bien comprometido, Señor, pero no hacías la voluntad del Padre. Y volvemos a lo mismo. Este nuevo movimiento, bueno, ni tan nuevo porque ya tiene varios años, este movimiento que crea cristianos que no tienen un compromiso real. Entonces no tenemos esa santidad y no pasa nada si tú pecas, no pasa nada si, mira, total, en la boda, porque así yo he ido y lo he visto y nadie me lo ha contado, en la boda, después del mensaje, después de que el pastor da su predicación, adivinen qué, despejen la pista. Yo lo he visto, hermanos, a mí nadie me lo ha contado y sé que congregaciones organizan eso. Entonces esos le dirán: oye, Señor, pero pues ¿qué te pasa si teníamos un ministerio de 2,000 almas cada domingo? Teníamos un auditorio que, mira, teníamos un sistema de luces y teníamos, eso sí, puro músico profesional. Y el Señor va a decir, el siguiente, Dani, perdón. El Señor va a decir, pues sí, pero pues yo nunca los conocí. ¿Quiénes son ustedes? Yo nunca los conocí. Para allá, hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? Porque en esa predicación, en ese compartir un evangelio que no es el correcto, yo daño almas, yo daño vidas. Cuando yo le digo a él: mira, no te preocupes, hombre, vente, vamos a echarnos otra. Yo estoy dañando un alma, hermanos. Yo estoy dañando y estoy siendo tropiezo para un alma. Por eso el Señor dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque a mí me interesa más este mundo, lo que este mundo aparentemente ofrece. A mí me interesa más los bienes, a mí me interesa más el reconocimiento, a mí me interesa más que detrás de este púlpito me digan: mira, llegó el reverendo a predicar, llegó el profeta, llegó el ungido. Cuando nosotros no somos más que siervos inútiles, hermanos. Es lo que somos. Y eso es lo que debemos de entender. Amén, hermanos. Ya voy a terminar, hermanos. Hermano, terminamos a las 12 hoy, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, hay cena también. Ya voy a terminar. Ahí mismo en Mateo 28:20, hermanos, ya les dije que les iba a dar 3 versículos, les voy a dar 2 nada más. ¿Lo tenemos? En cuanto lo tengan, me dice un amén, hermanos. Lo que decíamos, el Señor da una comisión, como le llamamos la gran comisión, ¿no? Y dice, enseñándoles, ¿qué, hermanos? Que yo los he mandado. Eso es lo que yo tengo que enseñar, hermanos. Que guarden todas las cosas. Que guarden todas las cosas. Que guarden la santidad. Que guarden el amar a Dios, el servir a Dios, el serle fiel a Dios. Eso es lo que el Señor nos manda que hagamos. Ahora, hermanos, ¿qué tipo de hijos somos? Obviamente no vamos a levantar la mano ni vamos a contestar, pero es algo que nos debemos de autopreguntar cada uno de nosotros. ¿Alguien que hace la voluntad del Padre? ¿O alguien que dice que hará la voluntad del Padre y al final no la hace? Como nosotros respondamos esta pregunta, hermanos, eso va a determinar la gran diferencia que va a haber en nuestra vida. ¿Quiénes somos? ¿Alguien que hace la voluntad del Padre? ¿Alguien que dice que hará la voluntad del Padre pero al final no la hace? ¿Quiénes somos? Es algo que nos debemos de preguntar, algo que debemos de meditar, hermanos. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos?
¿Qué somos? Una escuela bíblica de niños que se empeña en enseñar la verdad, que busca formar desde pequeños a los niños. Somos personas que nos paramos detrás de un púlpito y buscamos hablar la verdad. No importa que la congregación se quede vacía por hablar la verdad. O buscamos tener una congregación llena a bases de un medio evangelio. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? Ministros de alabanza que no importa que no durmamos, no importa que tengamos que cargar y tengamos que conectar, pero estamos fieles al Señor. O pensamos que somos estrellas y que nos tienen que conectar y nos tienen que traer, maestro, aquí está su guitarra. O que buscamos que nos escuchemos muy bien, o que buscamos en nuestro corazón y en nuestra vida agradar a Dios. ¿Qué somos? Al final del día, ¿qué somos? ¿Somos padres que buscamos que nuestros hijos tengan un tropiezo en ese camino equivocado? ¿O somos padres solapadores que dejamos que nuestros hijos sean altaneros, orgullosos, mal encarados, que hacemos que piensen que la vida es fácil? ¿Qué somos? Eso depende de nosotros, hermanos. Eso depende de la manera en que contestemos la pregunta. Y eso es lo que nos debemos de llevar el día de hoy, hermanos. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Soy aquel hijo que aunque en un principio dije no, voy a hacer la voluntad del Padre? ¿O soy un hijo que digo que sí, pero al final del día no voy a hacer la voluntad del Padre? Esa es la reflexión, de hermanos. Yo invito a mi hermano Víctor que pase. Que Dios les bendiga, hermanos.